Existen lugares que no encontramos en ningún mapa, lugares no hechos de piedra o tierra, sino de pensamiento, emoción y memoria. Carl Jung, una de las mentes más brillantes de la psicología moderna, nos advirtió no sobre enemigos externos, sino sobre paisajes internos que lentamente devoran el alma. No son simplemente malos hábitos o defectos, son entornos psíquicos, reinos de la conciencia donde el ser pierde su claridad, dignidad y dirección. Jung comprendía que el sufrimiento es a menudo un camino hacia el crecimiento, pero también enseñó que hay lugares donde el sufrimiento se convierte en autodestrucción y de los cuales no puede surgir ningún crecimiento. Aquí están 7 lugares donde el alma nunca debe habitar, según las enseñanzas psicológicas y filosóficas de Carl Jung. 1. La casa de la negación. Donde la sombra es rechazada, Jung dijo: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. En la psicología junguiana, la sombra es todo aquello dentro de nosotros que nos negamos a reconocer. Incluye nuestra ira, envidia, egoísmo, deseos sexuales, miedos, traumas e incluso nuestros talentos enterrados y potenciales ocultos. No es inherentemente malvada, simplemente es desconocida. La negación, por lo tanto, no es solo una negativa a enfrentar verdades externas. Es un rechazo de partes de nosotros mismos que sentimos inconvenientes, vergonzosas o peligrosas. Y cuando negamos la sombra, inconscientemente nos convertimos en su marioneta. Actuamos de manera pasivo-agresiva, saboteamos nuestras propias relaciones, proyectamos nuestros defectos en otros, o estallamos con una intensidad emocional que no comprendemos. Esto es lo que Jung quería decir cuando afirmaba que lo inconsciente dirigirá tu vida. Seguirás encontrando los mismos patrones, las mismas decepciones, los mismos fracasos, no porque el mundo esté en tu contra, sino porque tu sombra te está guiando a ciegas. Habitar en la negación es construir una casa de espejos donde ves versiones distorsionadas de todos, pero nunca te ves a ti mismo. Piensas que el mundo está lleno de personas tóxicas cuando en realidad estás recreando heridas no sanadas. Culpas a otros por tus fracasos, sin darte cuenta de que has entregado tu poder a una parte de ti que te niegas a confrontar. Lo que hace a la negación especialmente peligrosa es que se siente segura. Nos decimos a nosotros mismos que mirar hacia adentro es perder el control, desmoronarse, caer a pedazos. Pero Jung creía lo contrario, que enfrentar la sombra es el comienzo del verdadero control, la verdadera fuerza y la verdadera sanación. Cuando integras tu sombra, dejas de ser manipulado por tu inconsciente. Ya no estallas de rabia por pequeñeces. Ya no persigues a personas que no te aman. Ya no sientes la necesidad de agradar a todos o esconderte detrás de una máscara. En cambio, te vuelves completo, no perfecto, sino real, humano, conectado a tierra, consciente de ti mismo. Jung llamó a este proceso individuación, la integración de las partes conscientes e inconscientes de la psique en un ser unificado. Y comienza con valentía. La valentía de admitir que no eres tan amable, tan pacífico o tan compuesto como pretendes ser. Así que, cuando sientas celos, no los niegues. Pregúntate por qué. Cuando sientas odio, no lo enmascares con falsa amabilidad. Rastréalo hasta sus raíces. Cuando sientas rabia, no la suprimas hasta que explote. Escucha lo que está tratando de decirte, porque la sombra que es vista ya no está en control, pero la sombra que es ignorada, espera. Observa y eventualmente actuará por ti, contra ti. No construyas tu hogar en la negación. No exilies tu verdad. Ve al sótano de tu alma. Desempolva las partes que has enterrado y háblales, no para avergonzarlas, sino para entenderlas. Solo entonces dejarás de vivir tu destino y comenzarás a vivir tu verdad. 2. El pantano del resentimiento, donde el dolor nunca se transforma. Carl Jung creía que el sufrimiento, cuando se examina conscientemente, podría conducir a una profunda transformación.
Pero cuando el sufrimiento es enterrado, negado o repetido sin reflexión, se convierte en algo más oscuro: resentimiento. El resentimiento es dolor que se ha convertido en veneno. Es la historia que seguimos contándonos sobre cómo fuimos heridos, traicionados, olvidados, no amados. Se alimenta de la repetición, y como un pantano, cuanto más tiempo permanecemos en él, más difícil es moverse. Todo se vuelve más pesado, más lento, estancado. Habitar aquí es llevar viejas heridas como identidad. Podrías encontrarte diciendo cosas como: esto siempre me pasa, o la gente nunca cambia, o algún día se arrepentirán de cómo me trataron. En ese momento, no estás sanando. Estás esperando que tu dolor te vindique, pero el resentimiento nunca castiga a quien te lastimó. Te castiga a ti. Comienzas a cerrarte, confías menos, amas con sospecha. Incluso podrías convertirte en lo mismo que resentías: amargo, frío, cruel. La víctima se convierte en el reflejo del ofensor. Jung enseñó que así es como la sombra se infiltra, convenciéndote de que tu dolor te hace justo, y por lo tanto, tu ira es sagrada. Pero en verdad, la ira no examinada se convierte en una cadena. El perdón en la psicología junguiana no se trata de exonerar a alguien. Se trata de romper esa cadena. Es un acto radical de reclamar tu energía del pasado. Significa decir: esto sucedió, dolió, pero no dejaré que dé forma al resto de mi vida. Transformar el dolor no significa olvidarlo. Significa extraer significado de él. Encontrar la lección, la fortaleza, el límite que te enseñó a mantener. Jung llamó a esto la alquimia de la psique: convertir el plomo emocional en oro. Así que si te encuentras en el resentimiento, detente, pregúntate: ¿estoy alimentando esto o liberándome de ello? Porque el pantano siempre te ofrecerá un lugar para recostarte. Pero no confundas esa quietud con paz. 3. La prisión de la culpa y la vergüenza, donde el ser es condenado. Hay una diferencia entre culpa y vergüenza. La culpa dice: cometí un error. La vergüenza dice: yo soy el error. Jung veía la vergüenza como uno de los estados emocionales más peligrosos. No porque sea dramática, sino porque es silenciosa. Se esconde en los rincones de la psique, susurrando que eres indigno, incapaz de ser amado, irreparable. Las personas que habitan en esta prisión interior a menudo parecen funcionales. Trabajan duro, sonríen en público, logran éxito, pero por dentro llevan una silenciosa creencia de que están fundamentalmente rotos. Ningún logro se siente suficiente. Ningún amor se siente merecido. Ningún perdón, incluso de otros, penetra el muro que han construido en su interior. Esta es la tragedia de la vergüenza. No solo te hace sentir mal, te desconecta de tu propia alma. Te dice que debes convertirte en alguien más para ser aceptable, incluso para ti mismo. Jung creía que la verdadera sanación comienza no con la perfección, sino con la autoaceptación. No alentaba la indulgencia en el mal comportamiento, pero advirtió contra el autocastigo eterno. La psique necesita espacio para evolucionar. No puede hacerlo en una celda de constante autojuicio. Permanecer en la culpa más allá de su lección no es noble, es autodestructivo. El verdadero remordimiento conduce al crecimiento, a la reparación, a la responsabilidad. Pero la vergüenza, persistente e inflexible, conduce a la parálisis. Y así Jung nos invita a confrontar a nuestro juez interior, a preguntar: ¿de quién es esta voz? ¿Dónde aprendí que el amor debe ser ganado? ¿Que no soy suficiente como soy? A menudo esta vergüenza fue plantada en la infancia, en la religión, en el trauma, en la comparación. Y sin embargo, la llevamos como ley, pero puedes elegir hoy comenzar a desbloquear esa puerta de la prisión. No borrando el pasado, sino negándote a dejarlo definir tu valor. Tus errores no son tu identidad. Tu pasado no es tu destino. El alma nunca estuvo destinada a vivir en la condena.
Su hogar natural es el crecimiento, no la culpa. La libertad, no el miedo. El autorrespeto, no el autorrechazo. Y si quieres sanar, debes estar dispuesto a mirarte en el espejo. No para encontrar defectos, sino para ofrecer compasión. Como enseñó Jung, solo abrazando la totalidad de nosotros mismos, luz y sombra, podemos ser verdaderamente completos. 4. El teatro de la persona, donde la autenticidad es abandonada. Carl Jung introdujo el concepto de la persona, la máscara social que usamos para navegar por el mundo. Es la versión de nosotros mismos que presentamos para ser aceptados, admirados o protegidos. Pero mientras la persona es necesaria para funcionar en la sociedad, habitar en ella es perderse a uno mismo. El teatro de la persona es el lugar donde la actuación se convierte en identidad. Comienzas con una máscara y luego olvidas que es una máscara. Sonríes cuando quieres llorar. Estás de acuerdo cuando tu alma protesta. Te vistes, hablas y te comportas no para expresarte, sino para mantener la aprobación. Y lentamente, sin darte cuenta, desapareces. Tu verdadero yo, tus deseos, tu dolor, tu creatividad, tu caos, son empujados hacia el inconsciente. Te conviertes en un personaje en la historia de alguien más, interpretando un papel en un guión que no escribiste. Jung advirtió contra esto porque el alma no prospera en la pretensión. Cuanto más tiempo actúas, más distante se vuelve tu vida interior, y eventualmente te sentirás agotado, entumecido o incluso deprimido. No porque tu vida carezca de significado, sino porque tu vida no es tuya. En este lugar, la autenticidad no solo está ausente, es peligrosa. Mostrar tu verdadero yo arriesgaría el rechazo. Pero Jung creía que nadie puede volverse completo sin enfrentar ese riesgo. La individuación, el camino hacia la madurez psicológica, requiere que quitemos la máscara pieza por pieza y preguntemos, ¿quién soy yo realmente? Dejar el teatro de la persona no se trata de rebelarse contra la sociedad. Se trata de recordar tu alma. Se trata de reclamar la voz que silenciaste, el sueño que pospusiste, los valores que enterraste. Porque no importa cuán admirada se vuelva tu máscara, si no refleja tu verdad, nunca se sentirá como amor. Se sentirá como soledad. 5. El laberinto del overthinking, donde la mente se convierte en una trampa. La mente humana es una herramienta brillante. Pero Jung advirtió que cuando la mente no está conectada con el ser más profundo, se convierte en un laberinto, un lugar de bucles interminables, una prisión de análisis, un laberinto donde el pensamiento nunca termina y la verdad nunca se encuentra. Habitar aquí es confundir la rumiación con la sabiduría. Piensas y piensas y piensas, tratando de resolver tu dolor con lógica, tratando de controlar el futuro con predicción, tratando de deshacer el pasado con imaginación. Pero cuanto más piensas, más te alejas de la claridad. Jung enfatizó la importancia de la intuición, el símbolo y el inconsciente, las partes de la psique que no hablan en lenguaje racional. Sabía que la sanación y el significado a menudo surgen de las profundidades irracionales, no de la superficie lógica. Pero en el laberinto del overthinking, el corazón es silenciado. Las señales del cuerpo son ignoradas. La voz del alma, suave, intuitiva, simbólica, se ahoga en el ruido. El overthinking se siente seguro porque nos da la ilusión de control. Pero en verdad, es miedo usando la máscara de la inteligencia. Nos mantiene atrapados en la parálisis de decisión, la insensibilidad emocional y la desconexión espiritual. Jung diría, no resuelvas la vida. Siéntela, suéñala, vívela. Porque el alma no habla en fórmulas. Habla en metáforas, imágenes, sentimientos, silencio. Para salir de este laberinto, debes aprender a confiar de nuevo. No solo en tu lógica, sino en tus instintos, tu saber interior. Debes estar dispuesto a actuar, incluso si no tienes todas las respuestas.
debes dejar de reproducir el pasado y comenzar a habitar el presente. La sabiduría no es saberlo todo, es saber cuándo dejar de pensar y comenzar a vivir. 6. El desierto del aislamiento. Donde la conexión es temida, Jung entendió algo que la psicología moderna repite hoy. El alma no sana en aislamiento, sana en relación. Pero hay un lugar al que muchas personas heridas se retiran. Un desierto psicológico. Vasto, vacío, seco, seguro, pero sin vida. Este es el lugar donde te convences de que no necesitas a nadie, que las personas son peligrosas, que el amor es un riesgo que no puedes permitirte. Se siente empoderador al principio, sin expectativas, sin decepciones, sin traiciones. Pero lentamente, el silencio se vuelve insoportable. La soledad, una vez sagrada, comienza a sentirse como exilio. En este desierto, la vulnerabilidad es el enemigo. Te vuelves excesivamente autosuficiente, emocionalmente protegido y profundamente escéptico de la intimidad. Pero lo que realmente estás evitando no son otras personas. Son las partes de ti mismo que se sienten indignas de ser vistas. Jung nos recordaría: somos heridos en relación y somos sanados en relación. El trabajo con la sombra, la recuperación del trauma, el autodescubrimiento, todos son necesarios. Pero no nos volvemos completamente humanos hasta que podemos pararnos frente a otra alma y decir: aquí estoy, imperfecto, real, aún digno de amor. Permanecer en aislamiento es vivir sin espejos, sin la sagrada fricción de la conexión, sin el desafío y la alegría de ser conocido. Sí, la conexión nos abre al dolor, pero también nos abre a la alegría, y el alma no fue hecha para sobrevivir sola. Fue hecha para pertenecer. 7. El cementerio del pasado, donde el presente es abandonado. Hay un último lugar contra el que Jung advirtió: el cementerio del pasado. Es donde las personas van cuando son incapaces de soltar la culpa, el arrepentimiento, la nostalgia o el duelo. Este lugar es engañoso. Se siente sagrado llorar, noble recordar, pero vivir allí es dejar de vivir por completo. Te conviertes en un fantasma vagando entre recuerdos, reviviendo heridas, tratando de resucitar lo que ya ha muerto. La mente reproduce lo que podría haber sido. El corazón se aferra a lo que se perdió, y el momento presente se convierte en un borrón, ignorado, no vivido, no amado. Jung creía que la psique siempre nos llama hacia la integridad, y la integridad solo puede suceder ahora, en este momento. Pero si estás mirando hacia atrás, te pierdes las puertas que se abren frente a ti. Soltar no significa olvidar, significa honrar el pasado sin convertirte en él. Significa aprender a decir adiós no solo a las personas, sino a versiones de ti mismo que ya no sirven a tu viaje. Hay lecciones en el pasado, pero no vida, no nuevo aliento, no movimiento hacia adelante. Así que si te encuentras caminando por este cementerio, arrodillándote ante viejas decepciones, reproduciendo viejas traiciones, detente y pregúntate: ¿qué estoy manteniendo vivo que ya no pertenece a mi historia? Llora, perdona, bendícelo y déjalo ir. Porque la vida, decía Jung, no se encuentra aferrándose a lo que fue. Se encuentra en convertirte en quien estás destinado a ser. Aquí, ahora, completamente despierto. Así que abandona los lugares que te encogen. Entra en el espacio donde tu alma puede respirar. No mañana, no cuando te sientas listo, sino ahora.